Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Candela. Acompáñenme a ver todos los detalles. Candela Sol Rodríguez Labrador nació el 16 de noviembre de 1999 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Era hija de Carola Labrador y Alfredo Rodríguez. Acerca del padre de Candela podemos decir que las reseñas lo destacaron como un personaje particular con antecedentes penales. Algunos medios reportaron que su nombre real era Laureano, pero utilizaba la identidad de su hermano para despistar a las autoridades. Aunque el hombre es identificado con ambos nombres en diferentes medios, el más utilizado es Alfredo, y por consiguiente así lo llamaremos en este video. Candela tenía dos hermanos, uno 3 años mayor, hijo de un matrimonio anterior de su madre con un hombre llamado Ricardo Manuel Perrota, y uno 3 años menor, hijo también de Alfredo. La niña vivía junto a su madre y sus hermanos en la localidad de Villa Tesey, en Hurlingham, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, conocido también como el conurbano bonaerense. El padre de Candela había sido apresado a finales de 2009 por el delito de robo agravado de mercadería en tránsito, conocido en Argentina como piratería del asfalto, y que en otros países se le conoce como pirata de carretera. Además, Alfredo tenía 2 causas legales en la localidad de San Martín, ubicada a 9 kilómetros de Hurlingham. Aunque obviamente el entorno no era el mejor, con un padre metido en problemas con la ley, Candela encarnaba la bondad. Fue descrita como una niña resplandeciente, solidaria y muy querida por familiares y compañeros de clase. Ella estudiaba en la escuela donde era la abanderada. Esto quiere decir que estaba a cargo de llevar la bandera en los actos escolares. Para resaltar la importancia de ese hecho, cabe decir que ser abanderado es un honor, que se concede a los estudiantes más destacados. Además de ser aplicada en la escuela, Candela también era parte de un grupo de scouts. Según personas cercanas a ella, era una niña con habilidades para el arte. Le encantaba pintar y amaba el baile, particularmente el tango. También disfrutaba de sacarse fotos sola, con amigos o con familiares, y también subirlas a sus redes sociales. Su madre, viendo lo talentosa que era, siempre imaginó que Candela estudiaría en la universidad y elegiría alguna carrera relacionada con el arte. Lamentablemente nunca llegó a cumplir sus sueños de artista. El 22 de agosto de 2011 la vida cambió para siempre. Ese día comenzó como un día normal en la residencia de la familia. A eso de las 3:30 de la tarde, Candela iba a encontrarse con unas amigas para ir a la parroquia San Pablo Apóstol, donde se reunía su grupo de scouts. Esa tarde la niña de 11 años se despidió de su madre diciéndole que la amaba. Salió de su casa y desde ahí se le perdió el rastro. Candela no llegó a la reunión con sus amigas y tampoco regresó a casa. Cuando Carola quiso saber del paradero de su hija y no encontró a quien la hubiese visto, se angustió y finalmente hizo una denuncia por la desaparición de la niña esa misma noche. Así comenzó uno de los casos más emblemáticos y enrevesados en la historia de Argentina. Las inspecciones y allanamientos en búsqueda de datos sobre el paradero de Candela comenzaron el 23 de agosto. Carola comentó entonces lo que le dijo una vecina, que había escuchado que un auto había frenado de forma repentina, un bocinazo y luego el grito de una voz femenina. Eso había ocurrido a la misma hora en la que se estimaba que había desaparecido Candela. Más adelante, otros residentes del lugar corroboraron esta historia. Una de las primeras tareas que se hizo fue comenzar a repartir volantes con la foto y los datos de Candela. Voluntarios de la zona pegaron carteles en comercios, autobuses y estaciones de tren. Los canales de noticias hicieron eco de la preocupación familiar de Candela y comenzaron a compartir día a día las actualizaciones del caso. El 24 de agosto, Ricardo Casal, quien en ese momento era ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires, junto con Juan Carlos Paggi, jefe de la Policía Provincial de la época, optaron por establecer un comité de crisis, con el propósito de indagar en lo ocurrido. Se realizó la primera búsqueda a gran escala en la zona del Gran Buenos Aires.
y según el ministro se dispuso de 330 policías que estaban dedicados al caso a tiempo completo. Mientras tanto, los vecinos de la familia también se movilizaron, esto para exigir la aparición con vida de Candela. Los investigadores lograron intervenir el teléfono celular de la niña, que se encontraba fuera de servicio por falta de pago, pero a pedido de las autoridades fue reactivado por la empresa de telefonía. El dispositivo mostró actividad en 2 ocasiones, pero al seguir las pistas no encontraron a nadie en ninguna de esas zonas. La hipótesis de las autoridades era entonces que el aparato había sido robado. Al momento de la desaparición de Candela, su padre tenía 14 meses privado de la libertad en la cárcel de Magdalena. Con esto pronto surgieron especulaciones sobre la posible relación de esto a la desaparición de Candela. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Seguridad anunció que desde el punto de vista de las autoridades, la posibilidad de que lo sucedido con la niña tuviera algún vínculo con el historial delictivo de Alfredo era una hipótesis que había sido descartada. Esa conclusión, que a muchos les pareció un tanto apresurada, se debió al hecho de que hasta ese momento no se había realizado ninguna llamada pidiendo dinero o extorsionando de alguna manera a la familia. Ese mismo día circularon versiones acerca de 4 llamadas telefónicas que supuestamente había hecho Candela a su madre estando en cautiverio. Supuestamente ella dijo que la estaban reteniendo en contra de su voluntad y que además habían intentado abusar sexualmente de ella. Las llamadas sí se hicieron, pero no era Candela. Pronto las autoridades lograron realizar la casa desde la cual se habían llevado a cabo estas comunicaciones. Descubrieron que había sido una broma muy pesada, hecha por una niña con una edad similar a la de Candela, luego de hacer una apuesta con su hermano. Vecinos y familiares de la niña marcharon nuevamente a la comisaría, donde la madre de Candela rogó que le devolvieran a su hija. También pidió compasión a las personas que la llamaban para hacerle ese tipo de bromas. Ya para el 25 de agosto había alrededor de 25 efectivos de la policía bonaerense participando en la búsqueda de Candela. Se realizaron múltiples operativos de rastreo en diferentes zonas del Gran Buenos Aires. Además, la cobertura mediática del caso no paraba. La conmoción fue tanta que la entonces presidenta Cristina Fernández recibió personalmente en su despacho a Carola para hablar de lo sucedido. También se ofreció una recompensa de 100.000 pesos argentinos, que podrían corresponder más o menos a unos $23.000. Esto para cualquier persona que ofreciera datos que llevaran al paradero de Candela. El padre de la niña fue trasladado desde la cárcel para que declarara ante el fiscal, y de esta manera confirmar si tenía o no algún vínculo con la desaparición de su hija. El 27 de agosto, luego de 5 días de ausencia de Candela, la búsqueda se amplió a todo el país. Mientras tanto, Marcelo Tavolaro, quien para ese entonces era fiscal de Morón, declaró que la situación era preocupante y debían encarar el caso como un posible secuestro extorsivo, aunque era algo que muchos veían raro, porque hasta la fecha la familia no había recibido ninguna llamada de los posibles captores. Pero eso estaba a punto de cambiar. Entre el 28 y el 29 de agosto, Betania Labrador, tía de Candela, recibió una llamada intimidatoria. En esa llamada se podía escuchar una voz masculina diciendo que nunca iban a encontrar a la niña. La persona del otro lado de la línea también mencionó algo sobre dinero. Concretamente le mandó un mensaje a la madre de Candela para que le preguntara a Alfredo, su marido, supuestamente dónde había dejado la plata, aunque nunca especificó de qué dinero estaba hablando. La llamada, que en los videos disponibles se escucha confusa y parece estar editada, no se hizo pública hasta un par de días después. El 29 de agosto la policía intensificó los operativos de búsqueda. En ese momento ya Candela llevaba una semana desaparecida. Siguiendo las pistas de una posible red de abuso sexual de menores, las autoridades allanaron 2 apartamentos y un comercio en la zona de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, varios famosos argentinos, entre los cuales se encontraban Ricardo Darín, Mercedes Morán, Guillermo Francella, Juan José Campanella, Adrián Suar y Enrique Piñeiro, hicieron la campaña 48 horas por Candela. Se reunieron en la Fundación Ernesto Sabato
y dieron declaraciones exigiendo la aparición con vida de la niña y la resolución del caso. La madre de Candela también estaba presente. A medida que pasaban los días, las posibilidades de encontrarla con vida disminuían. El 31 de agosto se hizo un rastreo en el río Reconquista, pero no se obtuvo ningún resultado. Candela fue buscada durante 9 días. En su búsqueda participaron alrededor de 1.600 policías, 2 helicópteros, más de 140 patrulleros y 16 perros rastreadores de cadáveres. Pero finalmente fueron 2 cartoneras, nombre que se le da en Argentina a las personas que recogen cartones y otros residuos de la calle, quienes dieron con el paradero de Candela. El hallazgo ocurrió ese mismo 31 de agosto, a eso de las 4:30 de la tarde. Las 2 mujeres estaban revolviendo la basura de un descampado a pocos metros de la autopista del acceso oeste y la calle Benvenuto Cellini, a unas 35 cuadras de la vivienda de Candela y su familia. En este lugar encontraron una bolsa negra, de la cual sobresalía una mano con unas uñitas pintadas de rojo y un anillo plástico en uno de los dedos. Tras ese terrible descubrimiento, las mujeres corrieron hasta la estación de autobuses. Según testigos, estaban visiblemente afectadas y no paraban de llorar. Un empleado del lugar se les acercó. Fue entonces cuando le dijeron que habían visto a una niña sin vida dentro de una bolsa. El dueño de un kiosco de la terminal fue quien contactó a las autoridades y realizó la denuncia. 3 minutos después, la policía llegó al lugar donde habían encontrado el cuerpo. Este lugar solía utilizarse como un depósito para automóviles quemados y basura. En ese momento se confirmó lo que todos temían. Había una niña metida dentro de una bolsa plástica negra, sin ropa y sin vida. La madre de Candela llegó al sitio a las 5 de la tarde, junto al gobernador Daniel Scioli, el ministro Ricardo y el fiscal Marcelo. Con un grito de dolor que para muchos jamás será olvidado, Carola reconoció el cuerpo como el de su hija. Luego de estar desaparecida más de una semana, y a pesar de la extensa búsqueda, Candela, de apenas 11 años, había sido encontrada sin vida. Tras reconocer el cuerpo de su hija, Carola tuvo que ser alejada del lugar por las autoridades para que pudiera calmarse. La policía cercó la zona. Aunque inicialmente se reportó que la pequeña tenía el rostro desfigurado, más adelante se dijo que solo presentaba algunas raspaduras. Las autoridades también notaron desde el primer momento que quienes habían realizado el crimen estaban muy bien organizados. Por el estado en el que se encontraba el cuerpo, era obvio que el fallecimiento había ocurrido recientemente y no el día en que Candela había desaparecido. Tomando en cuenta estos elementos, llegaron a la conclusión de que Candela había permanecido en cautiverio varios días, y eso requería de toda una logística. Además, el lugar donde habían tirado el cuerpo era un espacio público y transitado. En consecuencia, quien lo había elegido debía conocer muy bien el área y saber a qué horas había poca gente. Luego del descubrimiento del cuerpo, las autoridades hicieron pública la llamada que había recibido la tía de la víctima unos días antes y de la cual ya hablamos nosotros. Esto hizo que volvieran a surgir sospechas relacionadas con Alfredo, aunque él ya había asegurado en repetidas ocasiones que no tenía enemigos, y negó que lo sucedido con su hija pudiese ser un ajuste de cuentas. Sin embargo, con nuevas revelaciones, esa hipótesis volvió a cobrar vida. Poco después del hallazgo de Candela se otorgó un servicio especial del servicio penitenciario para que el hombre pudiera dejar la cárcel y reunirse con la madre de su hija para darle juntos el último adiós. También se dijo que tenía que volver a declarar ante la justicia. Entretanto, se realizaron los exámenes forenses en la morgue judicial de Morón. La causa oficial de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación, y los datos preliminares indicaron que Candela no presentaba signos de violencia sexual ni violencia corporal. Sin embargo, estas declaraciones fueron puestas en duda posteriormente, ya que algunos medios reportaron que la niña presentaba hematomas producto de 5 o 6 golpes fuertes. También se dijo en el informe médico final que Candela sí había sido vulnerada en su intimidad, probablemente justo antes de que le quitaran la vida. En lo que sí coincidían las autoridades y los medios era en que la pequeña no parecía haber sido maltratada durante el cautiverio. Incluso llevaba el mismo peinado que en el día en que fue privada de su libertad. Estaba hidratada y había comido aproximadamente unas 3 horas antes de perder la vida.
Los golpes y el abuso presuntamente ocurrieron poco antes de fallecer, no mientras estuvo cautiva. Esto parece indicar que conocía a los criminales, o que por lo menos eran personas capaces de mantener a una niña tranquila y cuidada. Amigos y familiares de Candela aseguraban que era muy inteligente y tenía una voz fuerte, por lo que constantemente le pedían que dejara de gritar, tanto en casa como en la escuela. Por lo tanto, dudaban que alguien hubiese podido mantenerla en silencio y sin hacer alboroto durante los días en los que hubo más de 1500 policías buscándola. Consideraban que era muy probable que hubiese estado en cautiverio cerca de su casa en una zona residencial. A medida que avanzaban las experticias forenses, se estableció que a Candela le habían quitado la vida entre las 8:30 de la noche del lunes 29 y las 8:30 de la mañana del día martes 30. Aunque no se supo con certeza a qué hora se deshicieron del cuerpo, se estimó que había sido en algún momento entre la 1 y las 4 de la tarde del día 31. Trascendió entonces que el mismo día del descubrimiento del cuerpo, la policía retuvo una camioneta para determinar si Candela había sido trasladada en ella. Se reportó que el vehículo pertenecía a un hombre llamado Juan Manuel Falasco, conocido como el Gordo, que era vecino de Candela y supuestamente había estado preso con su padre. Sin embargo, el propio Juan Manuel aclaró que aunque sí tenía antecedentes penales, ya había cumplido su condena y no se había cruzado en el camino de Alfredo durante ese tiempo. Luego se puso a disposición de las autoridades y dijo que para él lo sucedido había sido un ajuste de cuentas. Pero dejó una gran duda flotando en el ambiente, pues dijo que no solo Alfredo podía tener deudas pendientes, sino también la madre de Candela. De hecho, durante el funeral de Candela, el cual se celebró el 1 de septiembre de 2011, luego de un velatorio privado en una casa funeraria, ocurrió un hecho que fue transmitido por Televisión Nacional. Lo sucedido fue lo siguiente. Una gran multitud se presentó para acompañar el cortejo fúnebre dentro del cementerio municipal donde Candela fue sepultada. La multitud clamaba por justicia y lamentaba la pérdida de Candela. Entonces, entre los gritos de cientos de personas, se escuchó cuando un acompañante de la caravana le gritaba a Carola que podría haber evitado lo sucedido si hubiese devuelto el dinero. Esta acusación generó una reacción airada de los acompañantes de la madre de Candela y se produjo un alboroto. Sin embargo, hubo muchas personas que compartían la misma línea de pensamiento del que se atrevió a gritar. Una parte importante de lugareños aseguraban que Carola tenía que ver en lo ocurrido y que su orgullo y actitud aparentemente prepotente habían llevado al fallecimiento de su hija. Carola negó todas las acusaciones y agregó desde el comienzo que la policía había tratado de inculparla para cerrar el caso y lavarse las manos. De hecho, la mujer logró contactar con el reconocido abogado Fernando Burlando, quien comenzó a representarla de manera gratuita desde el 20 de septiembre. Más adelante ella aseguró que de no ser por Fernando habría acabado en la cárcel. En esos días las autoridades hicieron anuncios importantes. Dijeron que por lo menos 8 personas habían estado involucradas en el crimen. Se estableció que 3 habían efectuado la captura. Luego habían otras 2, por lo menos en 2 casas en donde habían mantenido cautiva a Candela, y que otros 3 hombres se habían deshecho del cuerpo. También anunciaron que mantenían abierta la posibilidad de que Candela hubiese sido víctima de una red de trata de personas, aunque para ese momento la mayoría de las personas tenían su atención fijada en la familia de la víctima. A inicios de septiembre se planteó la posibilidad de que una banda delictiva había llevado a cabo el hecho y que luego le había quitado la vida a la pequeña. Esta banda estaría formada por narcotraficantes y expolicías. Esta hipótesis surgió a raíz del profesionalismo con el cual se había llevado a cabo el crimen. Para los investigadores, el hecho de que Candela hubiese sido encontrada sin ropa se debía al hecho de que los criminales sabían que el Poder Judicial contaba con tecnología para encontrar rastros de piel y ADN en las prendas de vestir. En ese momento dicha tecnología era bastante nueva, y no todo el mundo sabía la capacidad de la misma. También tomaron en cuenta el hecho de que el cuerpo había sido tirado en un lugar abierto y transitado, pero nadie los vio. Eso llevaba a pensar que los criminales tenían conocimiento de las zonas y los horarios de rastrillajes. La principal hipótesis del momento relacionaba el caso de Candela con una serie de raptos ocurridos en Villa Corea en San Martín, que eran cometidos por traficantes de la zona.
Aparentemente tanto el abuelo paterno como el padre de Candela eran de esta villa. Luego salió a relucir un suceso que involucraba a la familia materna y que hasta entonces no se había hecho público. 2 meses antes de los hechos de Candela había ocurrido otro suceso parecido entre los parientes. Sujetos armados habían interceptado y se habían llevado a la fuerza a un hombre conocido como Huevo Martín, quien era la expareja de Betiana, tía de Candela y hermana de Carola. Este hombre tenía peso en los mundos bajos de Villa Corea y numerosos antecedentes policiales por estupefacientes. Él fue capturado por sus rivales en una cancha de fútbol y lo mantuvieron cautivo una semana hasta que se pagó su rescate. Siguiendo ese rastro, los investigadores descubrieron que durante ese año se habían realizado 7 retenciones de personas seguidas de cobros extorsivos, estas llevadas a cabo por la misma banda. Como suele pasar en esos casos, ninguno de los incidentes había sido denunciado. En el caso de que estos delincuentes estuvieran relacionados con el caso de Candela, la denuncia hecha por Carola y la consecuente cobertura mediática habrían roto con los códigos que se suelen manejar en esos contextos, lo cual para los agentes podía haber desencadenado el desenlace fatal. Alrededor de esta hipótesis se retomó nuevamente la idea de que Alfredo pudiese tener algo que ver con lo sucedido con su hija. Se pensó que el hombre podría haberse quedado con una parte de un botín que no le correspondía, y también surgió la posibilidad de que hubiese delatado a sus cómplices para recibir una condena menor. Luego se dijo que Ricardo, expareja de Carola y padre de su primer hijo, era quien había comenzado a esparcir el rumor de que Alfredo era un delator. Sin embargo, el abogado de Ricardo negó estas acusaciones y aseguró que entre los dos hombres no había ningún tipo de enemistad ni rivalidad. También comenzaron a surgir hipótesis que apuntaban directamente a Carola como posible cómplice. De hecho, algunas fuentes policiales aseguraban que la mujer había ocultado información importante durante los primeros días de investigación. Carola personalmente se ocupó de responder a estas acusaciones, negando el supuesto vínculo entre los criminales y su familia. Mientras la investigación continuaba, las autoridades allanaron una casa ubicada a unas 10 cuadras de donde se encontró el cuerpo de Candela. Una vecina aseguró que la residencia llevaba 1 año y medio vacía, y que hacía poco tiempo había visto a un hombre pintando las paredes, y luego un automóvil negro y una camioneta de color blanco que estaban estacionados frente a la misma. El 4 de septiembre se publicó la noticia de que María Alejandra Romagnoli, esposa del hermano de Carola, había sido privada de su libertad el 8 de julio de ese año. Se dijo que se había pagado un rescate de 30,000 pesos argentinos, lo que podría corresponder más o menos a $7,000, y la mujer había sido liberada junto a un primo de su marido, quien también se encontraba encerrado con ella. Sin embargo, luego de investigar esto y hablar con varios testigos, las autoridades anunciaron que no había una relación aparente entre los dos sucesos. El 6 de septiembre, una semana después de que se hubiese encontrado el cuerpo de Candela, las autoridades realizaron al fin los primeros arrestos. A partir de ese momento, la investigación y los consecuentes reportajes de los medios estuvieron llenos de cambios, revelaciones, nuevos sospechosos y decisiones muy polémicas por parte de las autoridades. Trataremos de narrar a partir de acá los hechos de la manera más organizada y objetiva, con información recopilada de distintos medios de Argentina. Las primeras detenciones a las que hicimos referencia se realizaron a raíz de la declaración de un testigo de identidad reservada, cuyo testimonio involucró a 5 personas y una residencia en Villa Tesey, a unas 5 cuadras de donde el cuerpo de Candela había aparecido. La policía allanó la casa esa misma noche. Entre los objetos encontrados dentro de esta residencia estaban un vaso y un plato hondo, que al ser analizados dieron positivos para ADN compatible con el de Candela. Parte de los detenidos fueron Gladys Mabel Cabrera, de 41 años, la dueña de la casa; Ramón Néstor Altamirano, conocido por todos como Néstor, un carpintero de 55 años, a quien el testigo de identidad reservada dijo que había visto llevando comida a la casa; y Gustavo Damián Valenzuela, de 44 años, quien tenía distintos trabajos, entre ellos ser transportista o fletero, como se le llama en Argentina. También se arrestó a Alfredo Monteros, un hombre de 75 años, quien era cuñado de Gladys, y a su hijo de 36 años con el mismo nombre, Alfredo Monteros.
A ambos nos referiremos como Monteros padre y Monteros hijo, para diferenciarlos entre sí, y también para no confundirlos con Alfredo, el padre de Candela. Estas detenciones causaron revuelo entre los vecinos, quienes aseguraban que padre e hijo eran hombres trabajadores, e incluso se refirieron a ellos como perejiles, es decir, personas que quieren inculpar en los casos o que son ingenuas o tontas. Insinuaron que se los habían llevado para captar la atención de la gente, y como una manera de encubrir algo que las autoridades no querían que saliera a la luz. La hipótesis de la policía, basada en lo dicho por el testigo y lo encontrado en la residencia, era que Gladys y Ramón habían sido los autores, mientras que los otros 3 hombres habían ayudado a ocultar el cuerpo y eliminar evidencia. Las fuentes policiales revelaron que algunos vecinos durante la tarde del 31 de agosto habían notado movimientos sospechosos en la casa. Ese día, un camión y una camioneta de color blanco habían estado también en el lugar retirando muebles y bolsas. Sin embargo, al ser interrogados, los Monteros dijeron que habían estado en la casa el día anterior para retirar muebles de un familiar. Gladys aseguró también que dicho movimiento se debía a una mudanza. La mujer había alquilado la casa y el Ejército de Salvación había ido a retirar algunos muebles que ella había donado. Negaron completamente cualquier vínculo con el caso de Candela. Mientras tanto, los vecinos aseguraban que la policía estaba deteniendo a civiles inocentes, a quienes se llevaban para ser interrogados, y los presionaban con la intención de que dijeran lo que ellos querían oír. Algunos de estos civiles ni siquiera conocían directamente a Candela o a su familia, ni tenían ninguna relación con el caso. Además, reiteraron el apoyo a los 5 detenidos, particularmente a Néstor, quien estaba recibiendo el mayor peso de las acusaciones. Los vecinos no creían en la veracidad de la evidencia supuestamente encontrada por la policía científica. Incluso dijeron que para ellos cualquier prueba había sido plantada por la policía para despistar. Al poco tiempo fue arrestado Hugo Elvio Bermúdez, un ciudadano de origen uruguayo que vivía con su esposa e hijos cerca de la casa de Candela y su familia. También incautaron una serie de objetos de la casa de Hugo, entre ellos algunas prendas de vestir que se pensaba podían pertenecer a Candela. Al igual que los 5 detenidos anteriores, él se declaró inocente ante el fiscal. Nuevamente, el informe en el cual se basaron para llegar a Hugo había sido una declaración del mismo testigo anónimo que había señalado a los primeros implicados. El 9 de septiembre de 2011, Hugo fue acusado de ser autor material de los hechos. Por otro lado, Néstor y Gladys fueron señalados como partícipes necesarios. El abogado Matías Morla, defensor de Néstor, insistió en que la comida que había sido hallada en la residencia, la cual según las autoridades coincidía con una encontrada en el cuerpo de Candela, fue la que su cliente había llevado para alimentar perros de la casa, cosa que hacía con frecuencia. Hasta esa fecha, los avances de investigación habían llevado a la detención de 6 personas y la incautación de un vaso y un plato encontrados dentro de una casa. La madre de Candela, por su parte, no reconoció como pertenecientes a su hija ninguna de las prendas que las autoridades se habían llevado de la casa de Hugo. Además, de momento no se había establecido un móvil, es decir, que la policía no sabía con certeza por qué Candela había sido víctima de lo que había sucedido. Mientras que las autoridades avanzaban con sus hipótesis, en la cual inculpaban a Hugo, Gladys y Néstor, este último no dejó de insistir en su inocencia. Por su parte, su esposa, Nélida Pistán, clamó por justicia y por su liberación. Según lo dicho por el testigo anónimo, Nélida había estado en la casa el 24 de agosto, y en ese momento supuestamente también se encontraba ahí Candela. Sin embargo, las pruebas demostraban que el día anterior la mujer había viajado a Tucumán, por lo cual la credibilidad del testigo fue nuevamente cuestionada por la opinión pública. Néstor pidió ser indagado y dijo a través de su abogado que pensaba acusar formalmente al testigo anónimo por falso testimonio, porque supuestamente había mentido al involucrarlo en el caso. Salieron a relucir otros aspectos extraños de las declaraciones de este supuesto testigo, pues dijo que había escuchado a través de una pared cómo le tapaban la boca a la niña, y luego cómo ella rasgaba los muros para pedir ayuda. Sin embargo, el testigo no avisó en qué momento estaba ocurriendo esto ni llamó a las autoridades. Otra cosa que aseguró haber visto fue la propia Candela caminando por la zona. Algo difícil de creer,
porque supuestamente esto ocurrió los días en los que cientos de policías y civiles la buscaban. Detalló que Candela era transportada en un Volkswagen Gol que pertenecía al sobrino de Néstor, pero luego se supo que el hombre no tenía ningún sobrino. Para seguirle quitando puntos a su credibilidad, el testigo dijo que vio cómo trasladaban a Candela desde la casa de Néstor a una casa en la calle Kiernan, y por si fuera poco, afirmó que una vecina llamada Mariela Núñez había estado presente con él en ese momento. La propia Mariela lo denunció ante los medios por testimonio falso, y dijo que había utilizado su nombre y su dirección para mentir. Mientras tanto, los vecinos del carpintero acusado seguían aclamando por su liberación. El 12 de septiembre, el abogado del hombre denunció al testigo de identidad falsa. A su juicio, el motivo de esa persona para ofrecer esas declaraciones era reclamar la recompensa de $95,000 que se había ofrecido. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, los Monteros, padre e hijo, fueron liberados junto a Gustavo Valenzuela por el juez de garantías. La liberación se debió a que su supuesta participación en el crimen era un delito excarcelable, es decir, se les permitía estar en libertad mientras transcurría el proceso legal si se llegaba a la etapa de juicio. Quienes no tuvieron la misma suerte fueron Hugo, Néstor y Gladys, que permanecieron detenidos. Adicionalmente, las autoridades arrestaron a 2 sospechosos nuevos. Primero detuvieron a José Luis Flores, conocido como El Pollo, un chofer con antecedentes de robo y padre de 2 hijos. Junto a él se llevaron a su mujer, Liliana Susana Cabrera, aunque ella no era considerada sospechosa en el caso de Candela. La razón por la que ella también fue detenida se debió a que las autoridades allanaron su residencia y encontraron un arma de fuego. Según la suegra de José Luis, el hombre trabajaba hasta 36 horas seguidas, y todos sus viajes quedaban registrados por la empresa con la cual estaba contratado. El segundo detenido fue Alberto Fabián Espíndola, quien se encontraba en ese momento en un hospital, luego de haber recibido una golpiza. Según la policía, el mismo Alberto había dicho durante su estadía en el hospital que él estaba involucrado en el caso de Candela. El abogado del matrimonio, Flores Cabrera, dijo que sus clientes eran inocentes, solo habían sido acusados de posesión ilegal de arma, y agregó que dicha pistola había sido plantada por la policía. Al día siguiente la pareja fue liberada. El 14 de septiembre, Alberto dio declaraciones que incriminaban a otras personas en el caso. Se trataba de Gabriel Fabián Gómez, un vendedor de verduras al que todos llamaban Fabián, y cuya hija estudiaba en el mismo colegio de Candela, además de Guillermo López, otro fletero. También había un tercer hombre cuya identidad no trascendió. El día después de las declaraciones de Alberto, Néstor se declaró inocente ante el fiscal. Repitió que la comida que él llevaba a la residencia la había hecho su mujer antes de viajar a Tucumán, y que él nunca entró a la casa. Ese mismo jueves 15 detuvieron a Fabián y a Guillermo, los 2 hombres que Alberto había incriminado, y fueron imputados como partícipes necesarios. Los investigadores tenían la sospecha de que uno de ellos había sido el responsable de llevarse a Candela, y el otro había sido señalado como el autor de la llamada extorsiva realizada por la familia 2 días antes de encontrarla sin vida. Rodrigo González, el abogado defensor de ambos, aseguró que eran inocentes. Unos días más tarde, Alberto dijo que solo los había involucrado porque había sido obligado por los oficiales de policía, quienes querían que señalara a más culpables. Para ese momento, las personas detenidas con relación en el caso eran Gladys, Néstor, Hugo, Alberto, Fabián y Guillermo. Se tomaron muestras de ADN de todos los detenidos para tratar de relacionar algunos de los perfiles genéticos que habían logrado encontrar en la casa de la calle Kiernan, así como de las viviendas de Néstor y Hugo. El 21 de septiembre surgieron rumores sobre la relación entre uno de los últimos detenidos y Hugo, pero no se llegó a confirmar nada. Ese mismo día, el abogado defensor de Néstor aseguró que los exámenes de ADN habían dado negativo. Sin embargo, desde la fiscalía se minimizaron las declaraciones del abogado, agregando que por el tipo de trabajo que se tenía que hacer, los resultados no estaban confirmados. Al día siguiente, la policía anunció que buscaba a un tercer hombre implicado por Alberto. Mientras tanto, Néstor y su abogado presentaron 5 testigos para corroborar su coartada y verificar su paradero en el momento en el que el cuerpo de Candela estaba siendo transportado y echado al basurero. Finalmente se estableció el 25 de septiembre como posible móvil que todo estaba relacionado con estupefacientes.
Involucraron a Héctor Moreira, de 49 años, un reconocido traficante conocido como el Topo, y lo acusaron de ser el supuesto autor intelectual. Sin embargo, Héctor también era conocido por ser un buchón, es decir, una especie de doble agente que informaba a la policía. Eso hizo que algunas personas dudaran de su participación en los hechos, y surgieran diversas hipótesis populares a raíz de su arresto. Unos decían que Héctor quería vengarse del padre de Candela por algún asunto sin resolver, y otros pensaban que era Héctor quien tenía problema con los criminales, y había señalado a Alfredo para salvarse. En ese caso, Candela sería una víctima inocente, que quedó en medio de una trama delictiva complicada. Otra de las especulaciones que cobraba fuerza en las conversaciones en el barrio era que la policía quería eliminar definitivamente a Héctor, tal vez porque había acumulado demasiado poder y se le salía de las manos, y que por eso lo habían involucrado en el caso. Más allá de que las personas creyeran o no en el trabajo policial, el 10 de octubre de 2011 el juez le dictó prisión preventiva a Hugo Bermúdez, Gladys Cabrera, Néstor Altamirano, Héctor Moreira, Alberto Espíndola, Guillermo López y Fabián Gómez. Además ordenó oficialmente la captura de Leonardo Jara. Con él se llenaría finalmente el lugar de ese supuesto tercer hombre involucrado. Cabe recordar que para ese momento Alberto ya se había retractado de sus declaraciones y había acusado a la policía de prácticas ilegales. Sin embargo, esto pareció no tener mayor trascendencia. El 19 de ese mes, oficiales pusieron tras las rejas a Leonardo, de 31 años, y lo acusaron de haber engañado a Candela para facilitar los hechos. Algunas personas dijeron que el hombre era el novio de Candela, acusaciones que su propia madre señaló como ridículas, considerando la diferencia de edad de 20 años. También se afirmó que había sido él quien había hecho la llamada intimidante a la tía de Candela. Ese señalamiento resultó llamativo, puesto que las autoridades habían acusado inicialmente a Hugo de dicha llamada, pero luego dijeron que los expertos habían analizado la voz y coincidía con la de Leonardo. Parecía que habían logrado arrestar a todos los involucrados. Tenían en ese entonces a 11 supuestos participantes, 8 de ellos en la cárcel y 3 en libertad vigilada. Sin embargo, el desorden de la investigación y las numerosas decisiones polémicas de las autoridades no pasaban desapercibidas. Lo más importante parecía ser el hecho de que todos los allanamientos y arrestos se habían realizado con el testimonio de ese único informante, que para colmo se mantenía en el anonimato. Además, la única evidencia de ADN fue encontrada en el vaso y el plato hondo, que eran dos elementos fácilmente transportables si se quería incriminar a alguien. A esto se le sumaron las acusaciones que había hecho Alberto contra la policía. Tomando en cuenta estos elementos, el 17 de abril de 2012, la Cámara de Apelaciones decretó la nulidad parcial del proceso, debido a las innumerables irregularidades en la causa. Se ordenó la liberación de todos los detenidos y se apartó del caso al juez y al fiscal. Este último fue reemplazado por el fiscal Mario Ferrario, quien separó a la policía bonaerense de la investigación. Aunque la causa no se había cerrado oficialmente, el caso de Candela parecía haber llegado a un punto muerto después de un año de los hechos. Sin embargo, las autoridades continuaron con su línea de investigación. En consecuencia, como parte del reinicio del proceso, el 14 de noviembre de 2012 se arrestó nuevamente a Hugo y a Leonardo por los delitos de privación ilegal de la libertad seguida de muerte. Esto a pedido del fiscal y por orden del juez. Los dos hombres permanecieron detenidos hasta junio del año siguiente, cuando la misma sala de apelaciones ordenó el cese de la prisión preventiva de ambos por falta de pruebas. Sin embargo, antes de que Hugo y Leonardo fueran liberados por segunda vez, ocurrió un hecho que reactivó con mayor fuerza el caso de Candela. El 24 de abril de 2013, el testigo de identidad reservada falleció en el hospital, luego de una explosión en su residencia que lo dejó gravemente herido. Según la información oficial, la explosión ocurrió debido a una fuga de gas, pero en la comunidad el rumor era muy diferente. Muchos estaban seguros de que no había sido un accidente sino una venganza. Otros decían que el estallido tenía como fin eliminarlo, ya que para ese momento se había filtrado su identidad. Era un carnicero llamado Roberto Aníbal. Esta nueva tragedia asociada con el caso llevó a la creación de la Comisión Candela,
a cargo del fiscal que estaba en ese momento en el caso para indagar en lo sucedido. El 12 de junio de ese año, el mismo día que la Cámara de Apelaciones liberó a Hugo y a Leonardo, se inició una investigación contra el juez Alfredo Meade, el fiscal Marcelo Tavolaro y el fiscal Federico Nieva, esto por su manejo e involucramiento en la causa original. Transcurrieron meses de nuevas indagaciones hasta que el 1 de marzo de 2014 el fiscal pidió formalmente que Hugo y Leonardo fueran a juicio oral junto a Fabián, Néstor y Gladys. Sin embargo, el juez convalidó el requerimiento únicamente para los primeros 3. Néstor y Gladys quedaron excluidos. Luego, el 14 de marzo de ese mismo año, la cuarta sala del Tribunal de Casación bonaerense declaró arbitrario el fallo de la Cámara de Apelación y lo anuló. La consecuencia directa de ese hecho fue que Hugo y Leonardo fueron detenidos por tercera vez, aunque para ese momento Leonardo ya se encontraba preso acusado de otro crimen no vinculado con el caso de Candela. Meses después, el 30 de diciembre, se confirmó la prisión preventiva para ambos. Finalmente, el 6 de febrero de 2017, casi 6 años después de los hechos, comenzó el juicio en contra de Hugo, Leonardo y Fabián. Ellos se declararon inocentes. Desde el primer momento el caso había sido fuertemente mediatizado y por lo tanto politizado. Como suele suceder en sucesos tan complejos, comenzaron a surgir diversas especulaciones y opiniones respecto a lo que había pasado realmente. Varios dirigentes políticos expresaron su solidaridad con la familia y amigos de Candela. También se pidió analizar qué había sucedido durante la investigación y esclarecer todos los errores cometidos. Se hizo mención de las muchas mafias que se habían estado desarrollando en la provincia de Buenos Aires durante esos años, y no faltó quien hablara directamente de la relación existente entre la policía, los sectores políticos y las bandas de criminales. La familia de Candela, particularmente su madre, también dejó ver su molestia por haber sido víctima de numerosas acusaciones y especulaciones. Aunque la hipótesis más popular era que la niña había sido víctima de un ajuste de cuentas contra su padre, también se dijo que Carola vendía estupefacientes y que la venganza había sido en contra de ella porque debía dinero. Cuando llegó el momento del juicio, Carola declaró que la policía bonaerense había encubierto el crimen de su hija. Luego el padre de Candela dijo que desconocía el motivo de lo sucedido. Más allá de lo que pudieran decir los padres de Candela, la hipótesis principal de las autoridades acerca de lo ocurrido era la siguiente. A pesar de que Alfredo había negado en repetidas ocasiones haber dado nombres y ubicaciones de vendedores de estupefacientes de la zona a la policía con tal de recibir una sentencia menor, esto cobró mucha fuerza. Se sabía que Miguel Ángel Villalba, un vendedor de estupefacientes muy importante en San Martín, conocido como Mameluco, había sido detenido el 11 de agosto de 2011, durante una serie de operativos realizados por la Policía Federal. Se creía que Héctor Moreira, otro de los narcos apodado como el Topo, había sido quien informó a la policía del paradero de Miguel Ángel y su banda, además de decirles la ubicación de varios puntos de venta. Para protegerse a sí mismo, cuando otros miembros de la banda de Mameluco comenzaron a investigar, Héctor mencionó a Alfredo, el padre de Candela, y así se cubrió las espaldas. 11 días después del arresto de Miguel Ángel, se llevaron a Candela y le arrebataron la vida. Según lo que quedó asentado en el expediente, Alfredo habría mencionado a Héctor durante sus declaraciones ante los funcionarios del Ministerio Público. Supuestamente en esta declaración, el hombre dijo que Héctor había ensuciado su nombre al acusarlo de soplón. También se dijo que en esta declaración él había mencionado a un policía de nombre Sergio Chazarreta. Esto último se convirtió en un aspecto de relevancia que veremos en unos minutos. Durante el juicio también testificó Miguel Ángel. El hombre dijo que a Candela se la habían llevado con fines extorsivos, pero que a los captores se les había ido la mano. El 20 de julio el fiscal Mario Ferrario pidió cadena perpetua para Hugo y Leonardo, y 8 años para Fabián. Por otro lado, la defensa solicitó la absolución de los 3 acusados. Finalmente, el 20 de septiembre de 2007 se condenó a cadena perpetua a Hugo Bermúdez, de entonces 63 años, y a Leonardo Jara, de 43, por los delitos de secuestro y asesinato en contra de Candela Rodríguez, de 11 años. Fabián Gómez, de 49 años por su parte, fue condenado a 4 años de prisión domiciliaria,
por ser partícipe secundario del hecho. Para los jueces quedaba claro que el móvil del crimen había sido un ajuste de cuentas en contra del padre de Candela. Aunque hubo apelaciones, las penas fueron ratificadas por la Cámara de Casación el 29 de junio de 2020. Aunque el juicio de 3 implicados llegó a su final, a la fecha de este video la causa sigue abierta. Esto se debe a la petición de que se lleve a cabo un segundo juicio, entre los cuales los procesados serían Miguel Ángel Villalba, Sergio Chazarreta y Héctor Moreira, además de Néstor Altamirano como partícipes necesarios del crimen. De los 4 mencionados, únicamente Miguel Ángel se encuentra tras las rejas por otros cargos. El hombre se había visto involucrado en la causa luego de sus declaraciones en el juicio original. Sin embargo, él ha asegurado que no tiene relación alguna con lo que sucedió con Candela. En cuanto al ex policía, lo que se supo fue que para el momento de los hechos estaba de pareja con la sobrina de Héctor. Además tenía una camioneta Ford EcoSport color negra y, según la investigación, una cámara de seguridad de la zona de donde se llevaron a Candela captó un vehículo que coincidía con esas características. Este segundo juicio fue retrasado debido a la emergencia sanitaria mundial y de momento la fecha establecida es el 5 de marzo de 2024. La madre de Candela inició un juicio por daños y perjuicios, citando los maltratos que recibió por parte de funcionarios, políticos y medios de comunicación. Aseguró que le habían arruinado la vida a ella y a sus otros hijos. También dijo que no volvió a su casa desde el 1 de septiembre de 2011 después de enterrar a su hija. Se había mudado más cerca de su madre y sus hermanas, llevándose con ella a sus hijos, que para el año 2024 tendrían alrededor de 19 y 26 años respectivamente. Según las especulaciones que circulan hasta el día de hoy acerca de este desgarrador y polémico caso, el manejo de la investigación por parte de las autoridades dejó mucho que desear. De hecho, debido a estas irregularidades, se iniciaron 28 investigaciones penales contra varias fiscalías de Morón, relacionadas con falsos testimonios y pistas fraudulentas. Ya que los hombres a los que la justicia encontró culpables aún mantienen su inocencia, y debido a la complejidad de todo lo ocurrido durante la investigación, se considera imposible que llegue a surgir la verdadera historia de lo que le pasó a la niña. Lo lamentable es que esa red de intrigas y venganzas entre personas con actividades al margen de la ley cobró la vida de una inocente. Hasta el día de hoy, Candela permanece en la memoria colectiva de todos los argentinos, como una luz que se apagó demasiado pronto. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como ya verán, bastante largo, con muchos detalles, con muchos implicados. Realmente, pues estas personas siguen diciendo que son inocentes, así que existen todavía muchas hipótesis, muchos rumores alrededor del caso. Y en 2024 seguiremos escuchando de esto porque ya se va a realizar el segundo juicio a estas personas. Hay 3 personas implicadas ya tras las rejas que siguen manteniendo su inocencia, así que al final tendremos que esperar para ver qué pasa con los demás. Y seguramente, como dijimos en el video, tal vez jamás se sepa realmente lo que pasó con Candela y quiénes le hicieron lo que le hicieron. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR, me pueden seguir por allí también. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.